expresión de la misma creación, es posterior al el mismo espíritu que la creó, ¿sí? Tiene el propósito del espíritu creador, movimiento toroidal. Este hombre fue original antes del hombre de los mundos y el terrestre. O sea, antes de nosotros existió el hombre original y no en la materia, porque hace parte del... No, cuando digo Cristo, no piensen en Jesús. Cristo es la voz, oyó la voz y pensó que había salido de su madre. Se manifestó, se salió, que es su madre Sofía, lo perdió porque se lo cedió al Adán. En el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, necesitan alimentarse y encontraron en la materia. Demiurgo, el creador, no, pero es una pregunta, el Demiurgo, creador de la humanidad, de la materia, del mundo, del universo. Y a contextualizarlo. Arranquemos con la palabra Demiurgo. La palabra Demiurgo deriva del Demirgus, una forma latinizada y neoplatónico. Demiurgo, creador del universo material. Es decir, que antes del universo material existía un universo no supremo y a imagen del dios secundario, o Demiurgo. Miran hacia arriba, ven reflejado como en un espejo de forma ideal de hombre, el eor de la materia. Se puede entender con esto que antes del Demiurgo la materia no existía en los universos y no existían humanos de materia, que cambia la historia dramáticamente del origen y esencia humana. Pero bueno, sigamos con la forma en que esto se ha planteado y cómo podemos entenderlo mejor. Es una pregunta que planteo al principio del programa. ¿El Demiurgo realmente es creador de la materia? Se puede entender con esto que antes del Demiurgo la materia no existía en los universos y no existían humanos de materia antes del Demiurgo, o sea, el espíritu creador. Aquí planteo, de acuerdo a mis investigaciones en todo este tiempo, lo siguiente: el espíritu creador. El espíritu creador es una esencia que gira y circula infinitamente en una gran espiral. Es el poder donde reside la vida de la conciencia creadora, desde el corazón del movimiento, que es el verbo, la luz, que es en acción y reposo. Y así se genera la energía en su pulsar de ir y venir, descansar y volver a principiar. La animación más cercana para entender esa dinámica o movimiento de la creación es el toroide. Dice Hermes en su discurso universal a Asclepios: todo movimiento es pues producido en el reposo y por el reposo. Así el movimiento del mundo y de toda la creación material no viene de afuera, sino que es producido desde dentro hacia afuera, por él, por el alma, por el espíritu y por algún otro principio incorpóreo, porque un cuerpo no puede mover lo que es animado, no puede incluso mover a un cuerpo inanimado. De tal manera que lo que plantea Hermes aquí, que la materia como expresión de la misma creación es posterior al principio que la anima, el espíritu. Y el espíritu aquí se está refiriendo precisamente a un principio que dice él acá, un principio incorpóreo. Y ese principio incorpóreo es el espíritu creador. El espíritu creador anima los movimientos del mundo y de toda la creación material. Hermes nos ayuda a comprender que es erróneo pensar que la materia es una dimensión mala.
La materia es parte de las dimensiones de la creación y contiene en sí misma el mismo espíritu que la creó, que la anima y que la mueve, como dice aquí, ese principio incorpóreo que da vida a lo corpóreo o a lo material. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que lo material es inferior en el sentido de malo? Sí, tiene el propósito del espíritu creador que acabo de explicar, que gira en espiral dentro de la esfera o bóveda cerrada que contiene perfección, movimiento toroidal. Este hombre fue original antes del hombre de los mundos y el terrestre, o sea, la materia. Nosotros somos seres humanos. Antes de nosotros existió el hombre original y no en la materia, porque hace parte del principio más, digamos, las frecuencias más livianas que dieron forma y fueron dando forma y fueron descendiendo y fueron creando otras dimensiones. El hombre original. Y ese hombre original no le podemos llamar humano, porque el humano es en los mundos de materia. El hombre original fue engendrado en el propósito del espíritu creador, que gira en espiral dentro de la esfera o bóveda cerrada que contiene perfección. De allí que las formas de los mundos, las formas de las luminarias son esferas o bóvedas. Es la dinámica creacional funcionando en todas las dimensiones, que contiene perfección. Este fue el hombre original antes del hombre de los mundos. En la imagen anterior, solo que esta vez lo dice el libro secreto de Juan. De nuevo, el conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del espíritu invisible, o sea, el espíritu creador, y la voluntad del producido por sí mismo, este es el Cristo, según el libro secreto de Juan. Y no, cuando digo Cristo, no piensen en Jesús. Cristo es la esencia que manifiesta el espíritu creador, Atabrón. De aquí para adelante, ninguna duda. Es imposible que así sea. Y con esto, pues, somos honestos y todos nos aterrizamos. Bien, entonces, planteado como lo mostré en el programa de hace 8 días, 7 días, hace una semana, aquí están las 4 estrellas en la parte inferior de la imagen. Ven ustedes que el cuarto reino, el Elet, mano derecha de ustedes, ahí está la humanidad de hierro, ¿cómo se llama? Oro, plata, bronce, hierro. ¿Qué creen ustedes que signifique? ¿Qué creen ustedes cómo interpretan oro, plata, bronce y hierro? No es que sean de esos metales o materiales allá, no, evidentemente que no. Ay, esa gente era de oro, no. Son términos terrestres para entender algo. Oro, plata, bronce, hierro. ¿Cuál es el más valioso? El oro. Luego le sigue la plata, el bronce y el hierro. Es decir, que el verbo va expresándose en multiformas. Que la expresión de la creación cuando hay una progenie no es igual completamente a la anterior, sino que ella, al ser creada, tiene que lograr en su desarrollo ser como la anterior. Es el plan de ascenso para todas las humanidades. Es como cuando usted pare un hijo, cuando nace el hijo no tiene... Lo muestran como lo narra el libro secreto de Juan. La figura de una serpiente, véanlo allí, con el rostro de un león, y sus ojos eran como relámpagos centellantes. Conclusión, Yaldabaoth es el mismo Demiurgo, el primer gobernante. ¿El primer gobernante de qué o de quién? Ya lo vamos a ver. El libro de apócrifo de Juan dice lo siguiente. Una voz llamó desde el exaltado reino celestial. La humanidad existe. Claro, porque antes de Yaldabaoth ya las humanidades existían. Y cuando se habla de la humanidad, se habla desde la del principio, la edad dorada y el vástago de la humanidad. El primer gobernante, Yaldabaoth, oyó la voz y pensó que había salido de su madre. Sofía, sabiduría, del pensamiento posterior, claro. No se dio cuenta de su origen, procedía de su Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto, la imagen del invisible. Esto es el Padre de todo, a través del cual nació todo, la primera humanidad. Ella enseñó esas cosas y se reveló a sí mismo bajo forma humana. Oh, la primera humanidad
Pillen bien esto. La primera humanidad, el modelo preexistente o la creación perfecta, se manifestó en forma humana en el reino eterno entero del primer gobernante. ¿Por qué hicieron esto los reinos anteriores a Yaldabaoth o al Demiurgo? Porque sabían que el Demiurgo tenía el poder inconquistable de su mente, podría crear. Dio los reinos anteriores. Ya la codificación de ser humano existía, porque esa era la cuarta estrella, recuerden. Vamos a crear un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros. Miren cómo la gnosis torció el orden. ¿Se acuerdan que les dije que los gnósticos decían a imagen de ellos y semejanza de Dios creador? No. ¿Cómo lo dice el libro secreto de Juan? Venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios. ¿Cuál imagen de Dios? La forma humana del primer Adán. Esa es la imagen del principio preexistente, luz. Y a semejanza, dice, y a semejanza a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, a Yaldabaoth, a los del caos. Miren cómo distorsionan. Por eso es que las interpretaciones cambian tanto y por eso es que terminan planteando unas teorías que pues la gente inocentemente se come y se traga. Entonces, ¿para qué? Para que esta imagen nos dé esa luz que vimos. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Por eso, entonces, crearon un ser como la primera humanidad, la perfecta, y dijeron, llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Eso somos nosotros. Que no solamente son los Adanes terrestres, ya lo he explicado en programas anteriores, los Adanes son una raza humana que surgió después de Yaldabaoth, pero bajo los principios de la imagen de la humanidad perfecta, y luego, con un plan que también se explica, se introdujo en ellos el código luz. En otros términos, Yaldabaoth no logró absolutamente nada, sino que perdió absolutamente todo. Repito, Yaldabaoth no logró absolutamente nada, es decir, no ser Dios creador de nada, pues la inspiración para que lo fuese no fue de él, sino del espíritu creador, y además lo que pudo contener de su anterior o de donde salió, que es su madre Sofía, lo perdió porque se lo cedió al Adán. Esas dos condiciones colocaron al Adán por encima del primer gobernante o del demiurgo. Así que es falso que nosotros somos creación del demiurgo, porque fue el principio creador que utilizó al demiurgo para que surgiera el Adán y evitar que el demiurgo creara lo que dicen las corrientes gnósticas que sí creó. O sea que las corrientes gnósticas hablan de un supuesto que no logró Yaldabaoth. Lo que estas corrientes gnósticas están asegurando es lo que no pasó, lo que se evitó. Ahí está la gran diferencia de este mensaje. Lo que se evitó. ¿Y por qué? Porque no se interpreta materia para formar el intelecto y por ende tomar la forma individual del espíritu que viaja a partir de ese momento, con nosotros hasta el sexto día, de tal manera que nuestro paso en el planeta Tierra, en esta dimensión, para forjar nuestro espíritu, forjar el intelecto y por ende tomar forma individual, así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Y aquí viene el problemita. Aunque Adán había nacido a través de ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. Ya eso es otra cosa. Ya esto es otra cosa. Ya aquí va a sonar más de lo que nos han dicho los gnósticos. El principio humano es preexistente. La corporalidad
de partículas del infinito y de las estrellas, que se entregan al hombre para conformar la individualidad de su espíritu por encarnar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa enviar a la parte más baja del reino material a Adán? Cuando insuflaron aliento en el Adán. O sea que a partir de allí su tiempo comienza a acabarse y necesitan alimentarse. Y encontraron en la materia el medio para poder hacerlo. Y no es porque sean nuestros creadores. A través de ella, de la materia, se nutren los demonios. Recuerden que ellos quisieron copiar la imagen en que se reflejó en el reino para que les diera luz, pues la perdieron cuando insuflaron aliento en el Adán. O sea que a partir de allí su tiempo comienza a acabarse y necesitan alimentarse. Y encontraron en la materia el medio para poder hacerlo. Y no es porque sean nuestros creadores, dice el libro secreto de Juan. Los 4 demonios principales son, no los voy a pronunciar, que es el del placer, otro es el del deseo, otro el del dolor y otro del miedo. O sea que sumergieron al Adán en unas emociones. Esa es la parte más baja del reino material. Cuando el ser humano, el Adán, que no solo es terrestre, sino que en otras latitudes del universo también viven, comienza a ser dominado en sus sensaciones y emociones. Y aquí es donde se puede convertir la materia en nuestra cárcel, porque nos dejamos susurrar el oído y replicar en nosotros sensaciones y emociones adulteradas. La madre de todos ellos es la sensación, con su nombre. De otros 4 demonios han venido las pasiones, de la congoja vienen los celos, la envidia, el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza del corazón, la ansiedad y la pena, y así sucesivamente. Ese es el reino más bajo de la materia. Significa que podemos vivir en la materia, no en esos reinos más bajos, cuando nosotros podamos. Del miedo viene el terror, el servilismo, la angustia y la vergüenza. Todas estas pasiones se parecen a los que es valioso, además da a lo que es malo. Anaro, una de estas cosas, la cabeza del alma material comprende su verdadera naturaleza, pues ella mora en la sensación. Este es el número de los ángeles al mezclarse con nosotros. Escuchen bien. 3 Elohim visitaron a Sara, ¿se acuerdan? 3 Elohim visitaron a Sara para decirle a Abraham, ahora vas a tener descendencia. Pero la descendencia de Sara no venía de Abraham, venía de los Elohim que dejaron su genética en ella. Y los caídos tomaron del polvo de este mundo la subinformación mental del código genético de materia viva en animales y plantas y la confundió con las especies de hombres caídos. Se presentaron en este mundo con su propia copia humana deformada. La introdujeron en la humanidad como un original divino, o los hijos de Dios, y formó ese Génesis 1:26 adulterado. Y de ello salió el código genético Mercaín o judío, la raza de víboras o del polvo de la tierra que traen en este final del tiempo. Y esta es otra cosa. Ya es el tiempo posterior, cuando estos vienen en sus naves acá, vienen con su genética, a introducir su genética en la humanidad y crear una raza que intentase suplantar a la original que somos nosotros. Suplantar a la original. Entonces, ese rasgo genético característico de los Elohim implantó en esa raza, o los hijos de Dios o los elegidos, el código Mercaín o judío, la guerra, la venganza, la destrucción, el ojo por ojo y diente por diente. Eso trajeron y vincularon aquí. ¿Y qué quisieron? Que se mantuviesen puros para, a través de esa pureza, poder crear ese código genético y lograr la humanidad con su humanidad. Una humanidad parecida a ellos. Sin embargo, el código luz que hay en nosotros no lo permitió. No lo permitió
Pues la respuesta de que no se permitió es que estamos en la pantalla, Planeta Conciencia, si lo pueden encontrar, y allí a las 11 de la noche. Y en la medida en que entendamos que primero es A y después la Z, vamos a poder hacer el trabajo. Pero aquí nos enredaron que primero era la Z y después era la A. Por eso nos damos pie con bola en la transformación. Creyendo unas cosas que no deben ser, valorando otras que tampoco lo son. Y en medio de eso, pues, divagamos. Sin embargo, la virtud del ser humano es que está programado para ascender, para aprender e interpretar. Lo que estamos haciendo y la osadía que significa poder pensar y plantear e interpretar esto, desafiando lo que se enseñó por mucho tiempo, por aquellas filosofías incididas por estos seres, es realmente el resultado de nuestro avance como humanidad, que es el resultado no de uno, sino de varias personas que ya sienten dentro de su código luz la inquietud para pensar, la inquietud para interpretar y la osadía para presentarlos sin miedos y temores.